Señora Presidenta, creo que es muy importante este debate porque el movimiento juvenil ha traído un aire fresco a la vida democrática del Perú. Y ese aire fresco es bueno explicárselo. No es que se trate de pelear por simplemente el reclamo de los jóvenes, porque la ley que se ha promulgado y que está en este momento en trance de derogación es una ley que bien la calificó un especialista cuando dijo Javier Navas de que no se trata de una ley juvenil, es una ley para la gran empresa, porque esta ley del régimen juvenil es una ley que no es aplicable a la mayoría de jóvenes que están en la micro y pequeña empresa, porque su costo laboral, entre comillas, es más barato. Va a ser la ley de la pyme dentro de la gran empresa, porque en la gran empresa el 60% de sus trabajadores son ya en régimen temporal, tienen contratos temporales, y esos trabajadores no son despedidos, simplemente se acaba el contrato y van a ser recontratados, no, van a ser puestos a un costado para ser reemplazados por jóvenes. Entonces, estos jóvenes que van a ir como semiesclavos, sin derechos laborales, sin posibilidad de sindicalización, con contrato anual renovable y supervisado frente al despotismo del empleador, estos jóvenes lo que van a ocasionar es la precarización, no solamente de un 25% de cada empresa, sino del conjunto de las grandes empresas del país. Le quieren regalar 3.000 millones de soles simplemente a ojo de buen cubero a las grandes empresas, que son sobre todo de servicios, y que por lo tanto esa capacitación es una capacitación bamba, semana y medio de capacitación. ¿Qué es eso, señora Presidenta, señores congresistas? Semana y media de capacitación, ¿para qué? Y además supuestamente va a haber control de la SUNAFIL, que no existe, que no tiene capacidad de control. Ese régimen de semiesclavitud en la gran empresa es un régimen que quiere ocultar el fracaso de la política económica de estos últimos años neoliberal, que ha hundido al país en la reprimarización de la economía, que no ha dado la elevación de la productividad, que no ha generado conglomerados productivos desarrollados en los diversos lugares del país, sino que nos ha convertido simplemente en un país primario exportador. En esas condiciones, el movimiento de la juventud ha puesto sobre el tapete todo el problema del régimen laboral. Y el problema del régimen laboral no es nuevo, es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Fue planteado en una ocasión muy singular. La dictadura de Fujimori precarizó los empleos en general. Entonces, cuando cayó la dictadura, hubo un inmenso movimiento democrático para recuperar diversos derechos, entre ellos los derechos laborales. En el gobierno de Toledo, el señor Jaime Neves, que es un excelente ministro de Trabajo, presenta un proyecto para poder avanzar el régimen laboral. Pero el señor ministro de Economía de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, plantea lo que ahora se ha planteado por el gobierno, plantea que habría que recortar todos los derechos para poder garantizar una mejor empleabilidad en el Perú. Y lo que ahora está en esta ley que se va a derogar, aparentemente lo que ahora está en esta ley fue planteado en ese momento por el señor Kuczynski. Y el conflicto se presentó en el gabinete, y ante ese impasse entre el ministro de Economía y el ministro de Trabajo, fue que tuvo que el primer ministro decir que no salía nada, y el presidente Toledo dejó la cosa simplemente que no salga nada. Luego, el presidente Alan García, cuando llega en su segundo mandato, en el documento del perro del hortelano, plantea ese mismo régimen de precarización laboral juvenil, que es el que está ahora a punto de derogarse. Y fue la masacre de Bagua la que impidió que no se pudiera poner en ejecución, porque ciertamente era parte de todo un paquete, como ahora está, parte de todo un paquete frente a las propiedades de las comunidades nativas y campesinas, igualmente una mayor precarización del empleo. Esa fue la política del gobierno de Alan García en su segunda etapa, y por eso es que en ese momento también se planteó una precarización que no funcionó. Cuando gana la presidencia de la República Ollanta Humala, en el 2011, por resolución ministerial se forma una comisión, se recupera, había una comisión de expertos, un proyecto que se venía discutiendo desde el 2004. Y ese proyecto que se venía discutiendo como una propuesta para tener una ley general de trabajo, ese proyecto es actualizado,
es mejorado, es completado por una comisión de expertos de todos los sectores y espectros políticos e ideológicos en el terreno laboral y social del Perú. Y presentan un... Dele tiempo. Ese documento entra al Congreso, ya había sido reclamado desde el inicio, desde el 2001 había sido reclamado por Luis Negreiros Criado, que hay que reivindicar como un elemento que participa activamente en buscar un régimen laboral de derechos para el trabajo en el Perú. Ya había sido planteado desde ahí, pero se mejora, se completa y se logra formular una propuesta que viene al Congreso. Y esa propuesta duerme el sueño de los justos, da vueltas, no se define. Y mientras ha habido este avance en buscar sacar una ley general de trabajo que la tienen prácticamente todos los países de América Latina, menos el Perú, y el Perú se ha pasado todo el siglo XX discutiendo diversas propuestas y no ha sacado ninguna ley general de trabajo. Cuando pasa todo eso, cuando ya estamos a puertas de que se pueda discutir el tema, este gobierno lo que hace es encarpetar el tema y propiciar una mayor precarización general del conjunto de los sistemas laborales. Culmine, congresista. Ya había sistemas parciales que fueron, ya se han denunciado todos ellos, señalados todos ellos, han pasado sus plazos de vigencia y lo que han hecho es precarizar el régimen laboral en el Perú. Y tenemos una patria absolutamente desigual, donde un pequeño puñado de financistas, de grandes bancos manejan la economía a su antojo y viven de la precariedad del empleo y viven de la precariedad del consumo. La gente paga en las tasas de crédito, en las MIPES. ¿Por qué hay precariedad laboral en las MIPES? Porque el pequeño y microempresario paga una tasa de interés de 60, 70, 80%, o sea, 80 o 70 soles por cada 100 soles, le paga al banco, cuando ese banco se presta a sí mismo y a sus empresas a 5 o 6%, o sea, 5 o 6 soles por cada 100 soles. Esa precarización laboral se explica en la micro y pequeña empresa, no porque no quieran mejorar los trabajadores o el micro y pequeño empresario, se explica porque la ganancia poca que tiene que ir a pagar la tasa de... Vaya culminando, congresista. Voy terminando. Y el consumo, la gente cuando compra un televisor paga 2 televisores, es 100% el costo de la tasa de crédito. En esas condiciones, con una tasa de crédito y con un país hundido en la primarización elemental y básica de exportar minerales y de exportar algunos otros productos que crecen en condiciones como la agroindustria, que podría ser mejor, o posibilidades inmensas de salir, pero se quedan estancados en un país así reprimarizado. Cuando viene la crisis de la economía, no se les ocurre mejor cosa que decir: vamos a agarrar a los jóvenes y convertirlos en la masa que la metemos en la gran empresa para precarizar el conjunto del régimen laboral. Y por eso es que ha saltado este viento fresco que le plantea a las fuerzas políticas de todo el país, que le plantea a los diversos grupos económicos y sociales, que es la hora de tener una ley general de trabajo, que es la hora de una ley que, como dicen las normas internacionales de la OIT, que el Perú acepta constitucionalmente, tiene que establecer un régimen de equilibrio tripartito entre el Estado, empresarios y trabajadores, en los cuales lo que prime es el trabajo como bien social, no el trabajo como una mercancía. Gracias. Gracias, congresista. Congresista, ya le hemos dado 4 minutos adicionales. Culmine. Termino. Gracias por permitirme terminar un minuto. Hemos presentado como bancada de Acción Popular Frente Amplio la propuesta de la Ley General de Trabajo, trabajada por esa comisión de expertos, acordada en un 85% con el Consejo Nacional de Trabajo, entre empleadores y trabajadores, que debe ser la base, y ahí también planteamos un conjunto de propuestas para mejorar las condiciones de trabajo, empleabilidad y capacitación de los jóvenes. Es por eso que esperamos que el Congreso, ante este zamacón que ha dado al país los jóvenes, el Congreso derogue, pero además abra paso a que se discute esa Ley General de Trabajo y pueda así mejorarla, completarla y hacerla realidad, porque es lo que el país requiere para su desarrollo.